pues para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente este comando lo que hace es, digamos, como poner una superficie entre los límites que se generan con las curvas. Entonces, formas de seleccionar tenemos cadena y sencilla, donde podemos escoger lo que es una cadena de bocetos. Y pues realmente vemos cómo pues, rápidamente genera una superficie que podría ser pues como un poco pues compleja. Eh, Respecto a los Blue Dots, entonces quiero hacer énfasis en otro concepto. Vemos que hay algunos comandos de superficies que tienen opciones y pues dentro de esas opciones yo les había comentado que cuando uno los revisa es forma de editar los valores de entrada para generar resultados diferentes. Entonces entre esos estamos los que son las herramientas de Blue Dots, que más adelante pues les voy a mostrar para que más podrían servir estas herramientas. Pero pues vemos que aquí este tipo de comando de alguna forma admite como valores de entradas el Blue Dot. Entonces, también deben tener en cuenta que hay otros comandos como por ejemplo el BlueSoft que también lo tienen. Entonces, cuando lleguemos allá van a mirar realmente la importancia que van a tener más estos Blue Dots. No solamente va a permitir editar secciones extremas de la superficie, sino que podríamos agregar más secciones transversales que se cruce con los Blue Dots y poder tener mucho más control de las superficies que vamos a generar. Entonces, listo. ¿Alguna inquietud, alguna duda al respecto? ¿O todo bien hasta acá? Ok. Entonces, vamos a continuar entonces con conociendo pues lo que serían ya las técnicas indirectas de generar curvas. Entonces, entre esas tenemos, pues las encontramos acá en este panel. Entonces, ya les digo cuál va a ser el siguiente archivo que van a abrir para que entonces empezamos a hacer ejercicio con respecto a estas formas pues con esas herramientas que tenemos listos. Entonces, bueno, antes de empezar, bueno, entonces acá tenemos una primera que se llama curvas de puntos significativos. Entonces, vamos a abrir el siguiente archivo. Entonces, el archivo que vamos a abrir es el 203. Y por favor me confirman que ya lo tengan abierto. Pregunta, ¿cómo ha fluido la presentación? ¿Se escucha interferencias? ¿Me escuchan bien? ¿Si están viendo lo que estoy transmitiendo? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, buenos listo. días. Buenos días, listo. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ya tienen el archivo 203 abierto para poder continuar con lo que voy a hacer. Listo, muy bien. Entonces, una de las formas, digamos, como de generar curvas, realmente esta no es una técnica indirecta de generar curvas. Hay que tener claro, pues, digamos, como esa diferencia, una forma indirecta de generar curvas es porque de alguna forma debemos generar pues como un producto, pues debemos generar una operación entre curvas, entre dos elementos para generar otro. Entonces, por ejemplo, en el caso de intersección necesitaríamos otras dos curvas o otros dos bocetos para poder que se intersecten y pues generar un resultado pues que se requiere. Entonces, eso es como pues, la diferencia desde lo conceptual. Y pues, para eso vamos a ver lo que sería una forma de generar directamente curvas. Entonces, aquí contamos con lo que sería pues este comando, lo que les había dicho, pues todo comando tiene su cinta de comandos. Entonces aquí, ¿qué podemos encontrar? Que vamos a seleccionar los puntos que definan, digamos, como las trayectorias de la pieza. Entonces,
vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí donde vamos a tener, digamos, como control de los puntos significativos. Y pues vamos a tener en cuenta que cuando las curvas que se generen ahí, pues a los puntos que se van a conectar van a quedar de forma tangencial y de alguna forma esas curvas se pueden editar. Entonces aquí vamos a pararnos vamos a filtrar, digamos, como los puntos finales para tener, digamos, como más precisión en la definición del boceto y vamos entonces a empezar a generar esos puntos. Entonces... En este siguiente orden vamos pues como a hacer, pues, digamos como esta especie de M para la curva. Entonces tenemos aquí el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Entonces vemos como hay un vector que controla la tangencialidad de esas curvas. Entonces aquí finalizamos y damos clic derecho para aceptar. Le damos clic en terminar y pues vamos a seguir ejecutando el mismo comando para realizar el resto de líneas. Entonces, tengan en cuenta que acá tenemos lo que sería nuevamente la herramienta de Orient Express. De alguna forma, recuerden que si ustedes bloquean planos, les puede facilitar la posibilidad de que no, pues de que estas curvas que son muy irregulares, tengan mucho cuidado que pues, realmente tener control sobre ellas se puede volver un poco complejo. Pueden hacer ese control desde la herramienta de Orient Express. Entonces, pues, realmente, pues acá realmente como nos estamos ayudando desde el mismo boceto, no sería pues como necesario, sin embargo, pues si bloqueamos el plano, pues, realmente aquí vemos que por más de que se trate de ir a otro boceto, realmente estar completamente lineales en ese plano. Entonces va a facilitar mucho más el control en la generación de ese tipo de curvas. Nuevamente aceptamos el clic derecho, le damos terminar y hacemos exactamente lo mismo para el boceto frontal. Y terminar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les fue? ¿Sí van bien? Carlos, qué pena, no había visto qué pena, está aquí. En la pestaña de superficies tenemos lo que es el panel de generación de curvas y aquí está el de puntos significativos. Entonces, la herramienta de Orient Express, recuerda que puedes bloquear planos para poder que se facilite mucho mejor la generación de curvas y te paras en los puntos finales. Entonces, para tener más precisión, le especificas de los puntos significativos y generas en este orden las curvas. ¿Quedó claro? Ah, ok, listo. Gracias, Carlos. Entonces, eh, vamos, bueno, ya. Entonces, qué pena. Ah, bueno, aquí ya tenemos a seguir conectando entonces más puntos significativos. Entonces, vamos entonces a seguir pues con el comando. Entonces, vamos a conectarlo. Qué pena. A conectarlos, entonces ya vamos a conectarlos es a lo largo pues ya, pues de forma longitudinal. Entonces, vamos a tener mucho cuidado de cuáles van a ser realmente los puntos con los que vamos a conectar la pena. Voy a dejar de cumplir un momentico, qué pena. Ok. ¿Ven la pantalla? Aló. Sí, sí están viendo la pantalla. Ok. Listo. Gracias, Juan. Entonces, vamos a tener pues como bastante cuidado.
de cuáles van a ser los puntos sobre los que nos vamos a posesionar. Y es que vamos a hacerlos es desde los puntos de los bocetos, porque si nos paramos, por ejemplo, en el punto final de la curva, corremos el riesgo de que si se edita esa curva por alguna razón, también lo podría hacer esta que estamos creando. Y realmente es mejor tener control desde los bocetos con los que se están conectando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nuevamente aparece lo que sería el mouse para darle clic derecho y realmente no escoger el vértice en la curva de los puntos significativos, sino el vértice del boceto A para que entonces realmente la mayor, o sea, tendríamos mejor control desde los bocetos transversales que desde la curva que estamos generando y sobre todo que esta curva es muy irregular, en cambio estos bocetos son más precisos. Entonces seguimos ese mismo procedimiento y pues tenemos en cuenta con qué realmente vamos a conectar estos puntos. Entonces... Tengan mucho cuidado a la hora pues de conectar esos puntos. Entonces acá le damos clic derecho para aceptar y le damos en terminar. Y ese mismo procedimiento, entonces lo vamos a hacer con las con los 7 puntos restantes. Entonces vemos que aquí el vértice que se escoge es el vértice del boceto A, vértice del boceto B y vértice del boceto C. Y clic derecho para terminar. Le damos terminar y seguimos con con estos puntos de edición. Entonces aquí conecto acá y conecto acá. Y le damos clic derecho para aceptar. Y pues de alguna forma, si vemos que es, pues por ejemplo, los puntos de alguna forma son coplanares, entonces podríamos hacer el bloqueo con la herramienta Orient Express, pero pues no lo hagamos, simplemente se los digo como a modo pues como de recordarles. Bueno, si logran ver, muchas veces dependiendo como pues desde la vista que ustedes estén utilizando, se puede, digamos, como, pues puede influir o no en la calidad de la curva que ustedes están generando, ¿cierto? Entonces, también deben tener mucho cuidado en ese sentido, de que traten pues de hacer las curvas lo más digamos, como solidarias posibles. Entonces, por eso, pues también podríamos ayudarnos de estas herramientas de Orient Express, pero pues por la forma de la curva que queremos generar, realmente no sería como muy conveniente utilizarlas. Entonces, realmente aquí lo que utilizamos son las herramientas pues de vista y ayudarnos con el scroll también. Pues acá le damos en terminar y ya por último aquí sí conectaría estos puntos de acá. Entonces, y le damos en terminar. Entonces, ya todos estaban aquí. La idea es que logren una curva, pues, una jaula de curvas similar a esta. Entonces, por favor, me confirman si ya tienen, pues, ya las curvas generadas. Listo. El resto del Anderson me dice que ya el resto del equipo, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, lo que
Listo. Entonces, ya lo que les venía, ya, ¿qué vamos a hacer? Espérenme un momentico, qué pena que me estén escribiendo. Listo. Entonces, vamos entonces a generar lo que serían los puntos del control de Bluetooth. Entonces, activamos el comando Bluetooth y vamos a empezar entonces a conectar, digamos, como estas curvas para poder, digamos, como poder tener ediciones mucho más complejas. Entonces, digamos que es bastante interesante todo lo que hay detrás de esto porque si ustedes de alguna forma editan los bocetos con los que se conectaron estas curvas, entre estas curvas van a tener cambios, pero pues, si le adicionamos lo que serían los puntos significativos de Blue Dots, entonces podemos tener otras formas de control para esta jaula. Entonces vamos a empezar entonces a cruzar lo que sería esta curva de acá, pues el punto final de esta curva, ¿cierto? Entonces tengan mucho cuidado con lo que realmente están seleccionando con el punto final de esta otra. Entonces vamos a continuar el mismo procedimiento con el resto, pues, con el resto de curvas. Entonces conectamos el punto final de esta. En este caso sí tendríamos que escoger pues como un punto arbitrario de la curva y al fin de cuentas, como especificamos el punto final, pues realmente ahí donde se cruzan. Entonces hacemos este mismo procedimiento, entonces tengan bastante cuidado con lo que, pues, con lo que vayan a seleccionar, ¿cierto? Entonces acá tenemos este punto con esta curva. Entonces acá acabamos de generar este blue dot, punto final, curva, y pues seguimos ese mismo procedimiento. Entonces, como fueron 7 puntos y tenemos 3 bocetos, entonces son 21 blue dots los que se tienen que hacer. Acá en este caso, pues tomaríamos el punto final de la curva y pues con un punto arbitrario de esta otra. Acá pues ya realmente no habría de otra, simplemente generamos como la curva entre estas dos y pues ya ella se conecta, incluso pues vemos la precisión con la que logra que hasta se posiciona exactamente en el punto donde se cruzan estas dos líneas de los bocetos transversales. Entonces continuamos el procedimiento. Y acá pues sí podríamos especificar el punto final con un punto arbitrario. Lo mismo, punto final. Acá podemos aprovechar entonces punto final, los puntos finales, donde entonces a la conclusión que podemos llegar es que pues, donde puedan aprovechar los puntos finales de algunas curvas, entonces seleccionen realmente esos puntos para tener más precisión con el Blue Dot. Qué pena que aquí alguien más llegó. Y obviamente pues tengan bastante cuidado de que ustedes no vayan a escoger los puntos finales de los bocetos de las secciones transversales. Tienen que ser de los puntos significativos. Entonces aquí por ejemplo estoy cogiendo lo que es el punto, ahorita está escogiendo el punto de la sección transversal. Entonces yo como me doy cuenta de cuál es el punto final que realmente estoy escogiendo. Entonces esas son como pautas que les doy para que ustedes cada vez se comuniquen mejor con el software. Si ustedes logran ver el cursor, él me va a mostrar un punto final, siempre me va a mostrar un punto final. Entonces, por ejemplo, en este caso, él me está mostrando,
A ver, miremos para que pueda ejemplificar un poco más a lo que voy. Por ejemplo, si ustedes logran ver, cuando el computador, digamos, el cursor siempre me va a mostrar que estoy posicionado en un punto final. Entonces, ¿yo cómo los podría diferenciar? Si ustedes logran ver, el solidez dependiendo del elemento geométrico que resalta, ese es el punto final al que le corresponde. Entonces, eso es lo que ustedes deben garantizar. En este caso, aquí estoy cogiendo el vértice C, no. Entonces, pueden cambiar del scroll, utilizar el Quickie Pick, como quieran, pero realmente eso es, digamos, como la clave para poder realmente saber qué es lo que estoy seleccionando en Solid. Y aquí, pues entonces tomaría el punto final de este borde con el punto final de este otro. Listo. Entonces, ya lograron unir todos estos blue dots. Listo. Alguien me mandó un mensaje. Espera un momentico, Vanessa, yo miro qué pasó. Mm, no, es que ahí... Tienes de pronto... Hagamos una cosa, espérate, yo termino entonces el ejercicio, miro a ver si me puedes compartir pantalla y cualquier cosa. Lo que pasa es que no sabría cuánto tiempo me pueda tomar mirar qué es lo que tienes, porque no sé de pronto qué restricciones le colocaste cuando estabas haciendo pues, el ejercicio. Pero dame, pues, dame por favor una esperita y ya termino entonces lo que vamos a hacer. Entonces, ya cuando entonces logremos estos blue dots, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Y es poder, digamos, cómo hacer la edición de curvas, entonces, tanto de las secciones transversales como con la edición de blue dots. Entonces, listo. Entonces, Vanessa, gracias pues como por compartir, digamos, como tu experiencia. Entonces, por eso yo les estaba diciendo que tengan bastante cuidado de saber cuáles son los puntos que están escogiendo. También, eso sí y no. Pues podríamos también, pues, como tenerlo en cuenta, podríamos haber ocultado los bocetos transversales, pero entonces, para que tengan en cuenta, digamos, lo que le pasó a Vanessa, y es que, pues, tengan bastante cuidado de cuáles van a ser los puntos que están escogiendo. Entonces, ella aquí acá el Solidity dice no se pueden colocar blue dots en elementos totalmente restringidos. Tiene sentido, porque pues si los puntos, pues si el Blue Dot conecta, digamos, como bocetos que están, digamos, con valores completamente fijados, recuerden que la idea del Blue Dot es poder hacer más adelante ediciones. Entonces, si ese boceto en el que está conectado está completamente restringido, el Blue Dot no queda libre y no funciona. Entonces, yo quiero como confirmar algo respecto a estos bocetos. Y sí, evidentemente, si ustedes ven, miren que este boceto, para las personas que no tengan la opción de que los bocetos se vuelvan completamente negros, ese es un boceto completamente restringido. Para las personas que han manejado SolidWorks saben a lo que me refiero, a los que han manejado Inventor también saben a qué me refiero, en el sentido de que cuando yo ya tengo un boceto completamente definido, el Solidez me da una cambia de colores. Entonces, por ejemplo, yo voy a deshabilitar este botón. Si hay personas que cuando le den editar perfil pues al boceto A y sigue apareciendo como este color azul, entonces les recomiendo que en este botón de acá, este de colores de relaciones, lo activen, que está al lado del botón de Smart Dimension, para que Solidbase les dé esa posibilidad de que cuando hay un boceto completamente restringido ya esté ya la posibilidad de cambiar de color. Entonces era por esa razón que Vanessa, pues seguramente conectó, pues hizo un cruce de esas curvas con estos bocetos y estos bocetos ya al estar definidos no van a dar la posibilidad de que el Blue Dot se complete, de que se pueda editar de forma completamente libre. Listo. Entonces, igual Juan nos hace una recomendación de esconder los bocetos que
lo ideal hubiera hacer esto, ¿cierto? Pero entonces, hagámoslo, ocultemos los bocetos porque vamos a hacer una edición de los Blue Dots. Entonces, para tratar de que visualmente no nos confundamos, los escondemos y vamos a escoger este Blue Dot de acá, el de la mitad. En el caso mío, es el Blue Dot 90. No sé si ustedes mismos les saldrá. Recuerden que con el Quickie Pick también podemos pues, escoger diferentes elementos. En este caso, entonces voy a escoger este Blue Dot y le voy a dar edición dinámica. Entonces, para poder tener más control sobre ese Blue Dot, lo voy a bloquear respecto al eje Z y escogemos entonces este Blue Dot de acá, ¿cierto? Entonces, podemos entonces levantarlo un poco para que entonces podamos ver este tipo de ediciones. Entonces ya vemos la importancia de poder, digamos, como manejar este tipo de herramientas. Nuevamente, podemos hacer ediciones con coordenadas relativas, con coordenadas absolutas, y ya pues podemos seguir jugando con estas ediciones. ¿Listo? Entonces, algo más, ¿cómo les fue? ¿Bien por este lado? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Listo. Entonces vamos a continuar generando entonces ya lo que son el modelado de curvas indirectas. Entonces, con el afán, acá hay otro ejercicio que es interesante que lo hago, pues hacerlo, sobre todo como para hablarles un poco de cómo podemos tener control sobre la tangencialidad de estas curvas de puntos significativos, pero más adelante lo vamos a ver. Yo quiero pues como adelantar un poco y no quedarme redondeando en el mismo tema. Entonces quiero ya pasar a lo que sería la forma, digamos, como indirecta de generación de curvas, que ya me voy a referir a estas de acá. Tenemos entonces, vamos a ver un poco sobre estos comandos y para eso entonces vamos a abrir lo que sería el archivo 204 y vamos a abrir este comando, este archivo de acá. Entonces ya tienen abierto, ya todos tienen abierto este archivo. El 204, me confirman por favor, si ya lo abrieron. Gracias, Daniel. Entonces, ¿cuáles van a ser los comandos que vamos a mirar para que lo tengan en cuenta? Entonces, vamos a mirar lo que es el comando de intersección. Básicamente lo que hace es que pues, puede intersectar, digamos, como un plano y una superficie. Entonces se genera lo que sería la intersección entre esas curvas. Vamos a mirar lo que son las curvas de cruce, que básicamente lo que hace es como cruzar, sería el resultado de la curva entre dos curvas, el cruce entre dos curvas. Vamos a ver lo que es proyectar curva, que es para, por ejemplo, plasmar algunas curvas en algunas superficies irregulares o cilíndricas. También tenemos lo que son curvas derivadas. Es un comando interesante en el sentido de que él copia los bordes de algunas superficies y los vuelve curvas. Y vamos a ver también lo que serían las curvas divididas y qué resultados puede dar cuando hacemos divisiones de curvas. Entonces, vamos entonces en el Finder vamos a habilitar alguna. En cuanto a las curvas, no se preocupen, más adelante las vamos a ver. ¿Cómo se generan estas curvas? No nos preocupemos por el momento de esas curvas. Entonces, vamos a activar una curva que se llama Blue Surf y otra curva que se llama Extensión 1, ¿cierto? Entonces, ya cuando entonces tengan activadas esas curvas, básicamente lo que Perdón, vamos a hacer. no Ay, está compartiendo pantalla. ay, qué pena. No, pues yo sí estaba compartiendo, pero puede que no sea, pero voy a reiniciar otra vez. Y me confirma por favor si la ven. ¿Ahí la ven? ¿Sí logran ver la pantalla? ¿Ya? ¿No? Sí. Lucía me dice que no. ¿Quién la...? Y no, No.
Miguel Ángel, me hablaste? Bueno, sigo con la misma recomendación de que pues aquí veo que muchas personas sí están viendo lo que estoy transmitiendo y no hemos tenido inconvenientes de técnicos con la grabación. Entonces, reitero, yo estoy dictando la capacitación desde la aplicación de Teams. Entonces, lo ideal es que todos puedan ver la capacitación desde la aplicación y no el navegador. Porque pues quizás algunos no, al no tener instalado pues el Teams, optan por utilizar el navegador, entonces pueden tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, pues ya la mayoría de personas me dicen que no hemos tenido inconvenientes, que no hemos tenido inconvenientes de congelación de pantalla. Entonces, reitero, para las personas que estén usando el navegador, la recomendación es, por favor, descarguen la aplicación porque pues, realmente no podemos, digamos, como tener tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, continuamos. Mm, Vamos entonces a mirar aquí pues estas curvas. Ven que aquí alguien llegó. Entonces, ¿qué hace el comando pues intersección? Él básicamente hace, vamos a generar, digamos, como la intersección entre estas dos superficies y la curva pues el resultado de la curva que vaya a dar. Entonces, utilizamos el comando intersección. Realmente una forma ¿cómo se llama? Pues un comando muy sencillo, simplemente tiene ¿dos qué? Dos elementos, dos pasos. Entonces aquí pues debemos tener en cuenta que podemos hacer intersección de pues digamos como de varios elementos. Entonces también podemos hacer intersección de curvas, cadena de curvas, de sólidos y de alguna forma de cuerpos. Entonces cuando me refiero a cuerpos son cuerpos de superficie. Ustedes de alguna forma filtran pues digamos, expanden este colector de cuerpos de construcción, vemos que estas superficies cuando generan estos cuerpos, entonces digamos que este es como el concepto que ustedes deben tener, pues digamos, como de cuerpo, ¿cierto? Entonces, escogemos este primer elemento, tomamos ese segundo elemento y tenemos lo que sería esta curva, ¿correcto? Entonces, aquí ocultamos el blue surf y la extensión y vemos cómo se genera esa curva. ¿Listo? Al- ¿Van bien ahí? Listo. Entonces vamos a ocultar pues todos estos elementos. Vamos a ocultar lo que sería el Blue Surf 1, la extrusión 1 y la intersección 2. O esa intersección que el que les haya dado, de pronto si les tocó repetir el paso. Entonces vamos a crear lo que sería un cruce de curvas y para eso entonces vamos a activar el boceto 2A, este de aquí, y activar el boceto 2B. Vamos a activar estos dos bocetos y lo que va a hacer digamos, como el comando curva, como el comando cruce, entonces, cuando lo activemos, entonces, podemos entonces nosotros crear de alguna forma las curvas que vamos a cruzar. Entonces vemos que acá hay una curva 1, una curva 2, de alguna forma intermedio a esos dos pasos. Recuerden, estoy explorando el comando, pues la cinta de comandos del comando cruce. Entonces digamos que este paso, dado el caso de que las curvas que queramos cruzar no las hayamos creado, entonces aquí el paso es de perfilar las curvas que vamos a cruzar y podemos escogerlas ya desde un boceto si las hemos creado, que este es el caso pues que tenemos, ¿cierto? Entonces podemos nuevamente, tenemos el filtro de selección, entonces tomo esta curva y cruzo, le doy a aceptar, tenemos una segunda curva y le doy a aceptar y se crea la intersección de esta otra, se genera esta otra curva. Listo, entonces
Para que ustedes tengan en cuenta, digamos que ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿cómo, pues, más o menos, cuál sería el resultado, tener un acercamiento de esa generación de curva? Si quieren, pueden hacer esto. Yo solamente lo voy a hacer visual para poder explicar bien mejor qué es lo que voy a hacer. Entonces, eh, ustedes lo que se pueden imaginar es que esa curva, esa intersección se da, perdón, ese cruce se da como el resultado de poder cruzar las superficies que se generarían a partir de esta curva de acá y de esta otra. Y si se hace en la intersección, se genera esta curva que acabamos de hacer. Entonces, de forma muy visual, pues, voy a hacer rápidamente pues, ese procedimiento. Entonces, voy a extruir estas superficies. Pues así, pues aquí rápidamente tomo esta superficie, tomo esta otra y podría ser ya lo que sería una intersección. Entonces intercepto esta curva con esta otra y vemos que el resultado de estas dos curvas, vemos que esta curva de cruce 8 y esta intersección 13 es exactamente el mismo. Entonces eso era lo que yo quería decir con pues, pues, la equivalencia que hay entre esta intersección y curva de cruce. ¿Listo? Entonces, procedemos entonces a seguir los... Ah, bueno, entonces, ¿pudieron ejecutar el comando? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Para entonces seguir con el próximo comando. Ok, entonces, vamos entonces a utilizar el comando proyectar curva. Entonces el comando proyectar curva lo vamos a ver aquí en ¿en dónde? Con los siguientes bocetos. Van a activar entonces por favor lo que sería el BlueSurf 2 y el boceto 3. Aquí. No, no, no es este, no, realmente no es este boceto. Ya, boceto 13, este de acá. Entonces, esta intersección lo... sé qué boceto es. Esta curva de cruce lo voy a ocultar. Oculto esta intersección. Y vamos solamente a tener activos estos bocetos de acá. Estos elementos de acá. El Blue Surf 2 y el boceto 3. Ya lo tienen activo. Ya... Ah, bueno, entonces ya cuando los tengan activos, entonces ejecutamos el comando proyectar. Pues, entonces vamos a mirar que pues, Solidez tiene algunas opciones. Los resultados que pues los resultados que son diferentes si cambiamos esas opciones de entrada en el comando de opciones. Entonces, en este caso vamos a mirar cuál es la diferencia que se genere a lo largo del vector y o perpendicular a seleccionar. Entonces, primero garanticemos de que en opciones esté habilitada la opción a lo largo del vector. Y ya básicamente aquí me están preguntando de que, bueno, primero se debe seleccionar la curva. Entonces recuerden, todo comando tiene una barra de comandos. El primer paso, entonces, aquí mismo Solidity me lo dice, seleccione una curva. Entonces la curva que vamos a proyectar es esta de acá. Le damos en aceptar y luego están preguntando, bueno, ¿cuál va a ser la superficie que usted va a proyectar? Entonces, en este caso, entonces tomamos esta superficie, le damos en aceptar. Y le damos entonces el sentido sobre el cual se va a proyectar esa curva, entonces le decimos hacia abajo para que reconozca la superficie y vemos entonces cómo a lo largo del vector lo que está haciendo es que está teniendo en cuenta, digamos, como los extremos de, pues digamos, como de la curva pues, o los límites, llamémoslo así, y cómo va a proyectar entonces todos esos límites sobre la superficie que se proyecta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo
con la opción de forma perpendicular. Entonces ocultamos esa proyección 8, vamos a la parte de opciones y colocamos perpendicular a la superficie seleccionada. Entonces le damos a aceptar y pues nuevamente escogemos este boceto, que ese es el primer paso que me están diciendo. Seleccione la curva, en este caso sería esta, y seleccionamos entonces la curva sobre la cual se va a proyectar. Entonces vemos que el resultado es completamente diferente. Entonces lo que, pues matemáticamente hablando, lo que se hace es que se proyectan vectores perpendiculares a cada uno de estos puntos. Entonces, realmente creo que la mejor opción para generar un proyectar es que lo haga siempre a lo largo del vector. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Eh, Listo. Entonces, acá me están preguntando sobre las grabaciones de la capacitación. Entonces, Sebastián Vargas, que es la persona encargada de pues, de comunicarles pues, los días, la capacitación y el material que vamos a compartir. Él, pues, nos puede compartir, por favor, el link del canal de YouTube de nuestra compañía para que entonces por favor se suscriban, le puedan dar también los likes a los videos para que entonces podamos sostener, digamos, como esta comunidad. Y lo digo porque pues una de las mayores observaciones que hacen los usuarios es que hay poco material de estudio. Entonces, una de las intenciones con las que tenemos con Sebastián, que pues, muchas gracias como por estar muy pendiente y estar muy activo con comunicar la información a Things nuestros change usuarios, faster es, than they used digamos, to. como activar lo que son New las redes products, sociales. new Entonces, ya sabemos services, que new pues, types of para nadie es un businesses. secreto que en la actualidad todas las comunicaciones se utilizan a través de estos medios. Entonces, para que podamos impulsar y ser pioneros en este tipo de, pues, como de funciones, entonces, porfa, nos pueden motivar con los likes, con compartir, pues, los canales, para que entonces puedan tener acceso, pues, podamos entonces realmente tener un motivo para, pues, impulsar esta información a través de las redes. Entonces, continúo. Entonces, listo, pregunta. ¿Pudieron lograr esta curva, pues estas curvas? ¿Ya pues tienen alguna inquietud, alguna duda? Listo, gracias, Uriel. Entonces, seguimos con más comandos de generación indirecta de curvas. Entonces, entre esas ya tenemos lo que sería el comando contorno. Entonces, básicamente contorno lo que hace es que te puedes parar sobre una superficie y pues dibujar sobre el mismo contorno de ella y pues la curva se va adaptando pues a la forma que tiene la superficie. Entonces, vamos a ocultar el comando, pues vamos a ocultar acá el boceto 3 y vamos a activar el comando contorno. Entonces, realmente pues es muy sencillo, pues si vemos su barra de comandos solamente consta de dos pasos. Entonces en este primer paso es seleccionar la superficie, la aceptamos y aquí sería como perfilar perfilar como el contorno que se hace. Entonces si se dan cuenta, como tal solamente se pueden hacer lo que serían splines a través de la superficie. Recuerden que los splines se le pueden agregar puntos y pueden ser cerrados o abiertos. Entonces, en este caso, que el spline que vamos a hacer sea abierto. Y aquí es donde vamos a empezar como a filtrar cuáles van a ser como los puntos sobre los cuales se van a posicionar esos puntos significativos que van a generar el spline que vamos a dibujar. Entonces, en cara, pues vamos digamos, como a posicionar los puntos sobre la silueta de la superficie. Los bordes, colocamos esos puntos es en los bordes que limitan la superficie y puntos significativos, pues su nombre lo dice, pues se posicionan los puntos significativos que limitan la superficie. Entonces, vamos inicialmente a darle bordes y vamos entonces a pararnos sobre este borde de acá. Entonces, cuidado, si tienen cara y tratan de escoger un borde, no les va a funcionar. Entonces, ya después de que tenemos nuestro primer punto en un borde, ya podemos entonces hacer lo que es una cara y ya pues podemos pararnos sobre toda la silueta
pues, de la superficie, ¿cierto? Entonces podemos hacer los puntos que queramos y si por alguna razón, y volvemos y le damos aquí en borde. O podríamos darle en puntos significativos, donde podríamos pararnos exactamente en los puntos finales. Ya no lo hago aquí en este punto porque creo que ya nos podría hacer una curva bastante brusca. Vamos a mirar de pronto qué nos puede hacer. Listo. Vemos cómo pues, él se coloca acá y le damos entonces en aceptar. Entonces, si ustedes quieren, pueden agregar puntos de control, ¿cierto? Para que entonces puedan entonces pararse sobre ellos y generar pues más, pues otra forma geométrica, ¿cierto? Entonces le damos en terminar y pues a ver, ya son las 9:10, contamos con 50 minutos, de pronto podamos quedarnos un poco cortos de tiempo, pero pues la idea entonces es, digamos, como pues ir conociendo pues, las herramientas lo que más se pueda. Entonces entre una de esas vamos a mirar una que es de modificar superficies. Entonces, de alguna forma ya conocieron la de superficie limitada. Entonces vamos entendiendo bien cómo es la distribución que tiene el solidez respecto a esta pestaña de superficies. Entonces, primero encontramos acá lo que es el panel de curvas, ¿cierto? Entonces ya vimos todas las formas indirectas de generación de curvas y ya sabemos que este es como el esqueleto o el fundamento para poder generar buenas superficies, porque hagan de cuenta que lo que es la curva es como el esqueleto, o por decirlo así, pues sí, ya llamados, es como el esqueleto pues, de la superficie, y sobre ese esqueleto colocamos una manta y esa es la forma que genera. Entonces, bastante importante pues esta generación de curvas. Aquí tenemos lo que es la generación de superficies y estas herramientas por acá son las que van a permitir editar, digamos, como las superficies que se generan. Y entre esos comandos a editar está este de recortar, donde pues básicamente, ¿qué vamos a escoger? Primero, pues el primer paso dice que escojamos cuál va a ser la superficie a recortar, pues, en este caso sería esta. Y el segundo paso es con qué elemento vamos a recortar. Entonces, podemos recortar con curvas, con planos, con superficies. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una curva. Entonces, esto es un valor de entrada que este paso puede admitir. Miren que también podemos cortar con planos. También con superficie se pueden recortar. En este caso entonces escogemos esta superficie de contorno, le doy a aceptar y en este paso él me dice, bueno, ¿cuál de estas áreas donde se genera esa intersección se quiere recortar? Entonces en este caso quiero recortar esta y acá y le doy en aceptar. Listo. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Pudieron generar bien esos recortes, esas superficies? Listo, entonces, ya vamos entonces. Mira, pues, ¿qué podemos utilizar con los comandos de derivada y de dividir curva? Entonces, vamos desde el Finder, vamos a ocultar todos estos elementos que acabamos de crear y vamos a activar el comando que dice BlueSurf 1. Perdón, este de acá, BlueSurf 1. Entonces, ¿qué hace ay, perdón, no sé qué dice acá. Entonces, el comando derivada es un comando pues, de proyección de curva, pues de creación de curva, y él simplemente lo que hace es que, mm, pues él simplemente lo que hace es que los bordes que tomemos de una superficie los convierte en una curva. Entonces, simplemente lo que hacemos es coger pues de forma sencilla o en forma de cadena. Podemos escoger entonces pues esos bordes y ya. Entonces hacemos lo que sería pues esta curva. Entonces vamos a ocultar el Blue Surf
Y ya lo que vamos a mirar es el comando dividir. Es el comando dividir, lo que va a hacer es tomar, pues digamos, como unas curvas. Pues en este caso vamos a tomarlo sencillo porque la única curva que vamos a dividir es esta. Entonces aquí el primer paso es decir, bueno, seleccione las curvas o la curva que vas a dividir. Entonces ya seleccionamos esta, vamos a aceptar y escogemos el elemento con el que, con el que cortamos. Entonces nuevamente pues podemos encontrar pues que podemos cortar con superficies, con planos, pues con otras curvas también podemos cortar. Pero en este caso vamos a cortar es con el plano alzado y le damos entonces en terminar. Y aquí, entonces, tenemos lo que sería dos curvas. Entonces, al momento de hacer selecciones para generación de curvas, este puntico y acá lo van a tener en cuenta. Entonces, hacemos entonces el resto para el resto de curvas y vamos entonces a tener un pequeño intro de lo que sería pues la generación de, pues de superficies. Entonces vamos a dividir esta curva también, la de atrás. Entonces le damos aquí en aceptar y le damos en terminar. Y pues vamos a utilizar el comando BlueSurf. ¿Sí? Entonces, antes de cualquier, digamos, como, pues voy a hacer un ensayo antes de, entonces voy a tomar aquí este vértice de aquí, tomo este de aquí, no, espérame un momentito. Entonces, él sería desde, espérame, listo, entonces él sería desde acá hasta este punto de acá. Y él tomaría esta... Pero, dejémoslo así. Y que de pronto pues, me estoy enredando un poco, entonces más bien procedemos y qué pena. Y más bien les dejo como pues lo que quería mostrar, más bien se los muestro para la clase de mañana. Entonces, ya conociendo pues las formas de generar curvas, entonces vamos a mirar entonces lo que sería las ya forma de generar ya superficies. Entonces, entre esas ya conocimos lo que fue ¿cómo se llama? El comando limitada, pero entonces vamos a ver unos que son muy básicos, que son el de extruir y el de revolución. Entonces vamos a abrir el que sería el elemento 301 y van a abrir este de acá. Listo, ya, qué pena por la demora, ya hice la pequeña corrección, ya caí en cuenta cuál era el error que estaba cometiendo. Entonces, antes de que empecemos como a dar lo que es entrada a la generación de superficies, ¿cuál era entonces la idea de poder hacer la división pues, de estas superficies? Que de alguna forma pudiéramos generar otro resultado diferente a este BlueSurf de acá, a este BlueSurf 1, y es de alguna forma que quede a la mitad. De alguna forma puedo hacer eso desde la misma operación de BlueSurf 1, pero pues no quiero, digamos, como entrar
digamos, como a editar algo que realmente todavía no conocemos cómo se genera y pues es hacer lo que sería una pequeña introducción a cómo funciona este comando. Entonces el BlueSurf realmente es un comando que permite conectar dos superficies, pues o varias superficies de forma bastante compleja, tener digamos como control en los puntos donde se conectan para digamos como temas de tangencialidad. Eso pues igual vamos a profundizar un poco más con este comando que es realmente pues bastante importante. Y pues si ustedes ven, cuando le damos clic a Blue Surf, él tiene unas opciones donde él va a usar también Blue Dots. Entonces, la idea es que cuando creemos un Blue Surf, también podamos crear las secciones transversales para, pues, de esa superficie que genera, para pues luego que cuando se generen tanto de transversal como longitudinalmente esas secciones, entonces esos cruces se puedan controlar con los Blue Dots. Entonces, similar a limitada, tengan en cuenta también que este comando habilita este tipo de ediciones a través de los Blue Dots. Entonces, básicamente cómo funciona el comando pues BlueSurf, él lo que va a hacer es que él va a pedir una sección transversal, también va a pedir unas curvas guías y aquí pues con este comando podemos insertar unos bocetos para poder agregar las secciones transversales, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en este caso vamos entonces activar entonces el comando BlueSurf y en la forma de seleccionar vamos a tenerla de forma sencilla. Entonces vemos que si tenemos de forma sencilla el BlueSurf, la curva, esta curva que de alguna forma si no lo hubiéramos dividido Solid Edge, pues lo hubiera tomado completa, por eso como aplicamos el comando dividir curva, vamos a escoger esta curva que está dividida, dice dividir curva 3 y que se esté referenciando este punto de la izquierda. Entonces le damos clic ahí, entonces le damos en aceptar, eso era lo que se me estaba olvidando, pues en darle en aceptar, porque la idea es que él pueda generar varias secciones transversales, ¿cierto? Entonces, ustedes tengan muy en cuenta que dependiendo del punto de referencia que él tome, entonces él va a proyectar un vector para conectar con otro punto. Entonces, esa es, digamos, como la clave de generar el BlueSurf. Entonces le damos clic ahí. Entonces ya podemos darle en aceptar, ya creo, pues podemos seguir generando más secciones transversales, pero en este caso le vamos a dar siguiente y acá ya le podemos dar terminar, pero entonces antes de darle terminar, habilitamos el comando de bueno, y pues la idea es que estos puntos también puedan proyectarse se puedan proyectar o guiarse a través de una curva. Entonces eso sería el comando curva guía y en este caso vamos a tomar este de acá y vemos cómo se genera lo que sería esa nueva superficie. Entonces le damos aquí en aceptar y ya le damos en siguiente y en terminar. Entonces aquí generamos lo que sería esa superficie. Esto es lo que sería un pequeño intro a lo que es el BlueSurf. Pero pues antes vamos a conocer primero estos comandos básicos. Digamos que el principio que utiliza es similar a las herramientas de modelado de sólidos que ya conocemos. Entonces no vamos a hacer como mucho énfasis en estos comandos, pero pues sí vamos a verlos para que pues, los tengamos en cuenta. Y mirar un poco algo acerca de lo que sería hacer la conversión de curvas analíticas a curvas spline. Entonces, eh, ya entonces cuando tengamos abierto el archivo 301 vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a activar el boceto A. Entonces, en el boceto A, vamos a activar el comando extruida. Entonces, el comando extruida, pues similar a como es el comando de extruir en sólidos. Entonces, yo puedo seleccionar desde el boceto lo que voy a extruir. Entonces, le doy clic, le doy pues en aceptar. Y pues aquí digamos que tenemos todos los que son las extensiones que tiene SolidAce, exactamente como las tiene pues en el entorno de modelado de sólidos. Y en este caso le vamos a dar 150. Entonces recuerda, aquí pues habilitamos lo que es la parte de simetrías. Y le damos aquí en terminar. Entonces la idea
es que vamos a hacer algunas ediciones entonces vamos a mirar algo respecto a esta línea. Entonces, vemos que esta extensión, esta curva, si nos paramos sobre ella, vemos que es una curva que es un spline. Entonces, la idea es que este spline esté habilitada con edición local para que pues, podamos hacer las ediciones de este. Entonces, lo podríamos hacer o desde la misma sección transversal o una forma más conveniente porque pues digamos que las ediciones que yo hago es mejor verlas tridimensionalmente para ver cómo afecta el resto de la superficie que hacerla de forma bidimensional. Entonces, para esta forma le damos aquí editar en edición dinámica. Y pues escogemos la curva para poder habilitar este comando que va a permitir hacer la edición. Entonces, como les había dicho, la idea es que esté habilitado como edición local. Igual ustedes también pueden habilitarle la edición a la forma. Pero vamos a hacerlo en edición local porque lo único que vamos a modificar es este punto. Ojo, no es el vértice de control, sino el punto de control. Entonces tengan mucho cuidado con lo que vayan a seleccionar. Entonces en este caso levantamos y entonces damos lo que sería la edición local, ¿cierto? Entonces podemos ayudarnos y vemos entonces cómo de esta forma podemos reflejar cuáles son los resultados que se generarían en el resto de la superficie, que pues, realmente tenemos que tener bastante control sobre eso, sobre todo con este tipo de modelado que es muy irregular. ¿Listo? Entonces, ocultamos esta extrusión 3, este boceto 4 lo ocultamos y vamos a activar lo que sería el boceto 3. Entonces, voy a editar la curva. Si yo me paro sobre ella, nuevamente encuentro que es pues una curva spline, pero pues realmente si ustedes ven, esto fácilmente pudo ser una curva que se creó por 3 puntos. Entonces, hicimos esto, esto y esto. Para las personas que pronto no estuvieron en la clase anterior o se les haya olvidado, recuerden que hay dos tipos de curvas en Solidity, son las curvas spline, que básicamente se diferencian porque tienen puntos, vértices de control y puntos de edición. Pero pues estas curvas analíticas que no cuentan con esos puntos de control y esos vértices de control, entonces las podemos convertir con este comando de acá, que dice convertir a curva. Y si nos volvemos y nos paramos sobre ellas, entonces tenemos aquí estos puntos de edición. Correcto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos entonces a cerrar el boceto y pues vamos a ejecutar el comando de revolución por superficie. Entonces le damos clic y nuevamente encontramos que la opción, este menú es similar al de revolución por sólidos. Entonces le seleccionamos desde el boceto. Entonces escogemos este perfil de acá, le damos en aceptar. El eje de revolución también lo vamos a escoger desde el boceto. Entonces le damos aquí clic y vamos a darle entonces aquí que la extensión sea de 360 grados, ¿cierto? Y le damos en terminar. Y nuevamente vamos a hacer entonces lo que sería pues la edición de esta superficie. Entonces le damos clic en edición dinámica, le damos clic a la curva para habilitar lo que serían ¿cómo se llama? Los vértices de control. Y acá entonces podemos arrastrar este tercer vértice de control para pues darle una forma diferente a esta curva. Entonces vemos que pues se va generando como una forma de vasija, más o menos, algo pues como bastante interesante. Entonces más o menos vemos como esa forma ovalada, ¿cierto? Entonces le damos clic aquí, pues ya le damos clic al fondo del Solid Edge o en escapar
y ya con eso entonces podríamos tener más o menos esa superficie. Para ir dándoles pautas, porque pues ya son las 9:30, siento que de pronto el tiempo no nos alcanza. Entonces, ¿cuál es la idea de las superficies? Que como tal ustedes generen los sólidos de esa superficie. Entonces, para que eso se logre, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Antes de hablar de esa condición, voy a hablar acerca de unos conceptos que son interesantes. Las personas que han tenido la oportunidad de tener capacitaciones conmigo saben que yo soy muy conceptual, soy muy teórico a la hora de generar, pues, digamos, como estas capacitaciones. Y la idea es que los conceptos realmente dan herramientas muy fuertes para poder entender el software, ¿cierto? Entonces, ¿sobre qué conceptos voy a hablar? Voy a hablar de tres conceptos. Voy a hablar del concepto de superficies, de cuerpos de construcción y de cuerpos de diseño. ¿Qué es una superficie? Pues técnicamente hablando, pues una superficie de una definición matemática es una geometría de espesor cero. Entonces, esto como tal no tiene un volumen, es simplemente lo que es la cáscara, como decimos así, de un sólido. Y la idea es entonces que esta superficie volverla un sólido. Entonces aquí encontramos que cada vez que generamos superficies aparece un colector que se llama cuerpos de construcción. Entonces los cuerpos de construcción, ¿qué son? Son ese conjunto de caras que limitan un sólido. Entonces los cuerpos de construcción se pueden volver cuerpos de diseño y los cuerpos de diseño se pueden volver cuerpos de construcción. Básicamente, ¿qué es un cuerpo de construcción? Un cuerpo de construcción es un sólido. Entonces, cuando ustedes generen un sólido, por ejemplo cualquiera, básicamente así un cilindro, vemos entonces que aparecen lo que son los cuerpos de diseño, que básicamente son los sólidos, pero que yo pues con el comando conmutar de diseño, de construcción a construcción de diseño, pues este se vuelve un cuerpo de diseño o un cuerpo de sólido, pero que está dentro del cuerpo de construcción. Entonces básicamente eso es un conjunto de superficies que yo vuelvo y le digo conmutar a cuerpo de conmutar cuerpo conmutar de construcción a diseño. Entonces vemos que este cuerpo es como tal retoma a lo que sería este colector de acá. Entonces ese es el propósito que ustedes deben lograr con las superficies para lograr el sólido. Entonces la condición es que ¿deben qué? Deben asegurar que las superficies que ustedes vayan a hacer estén completamente cerradas para que luego con el comando unida se pueda generar el sólido. Entonces vamos a mirar si pues acá voy a, pues digamos como improvisar un poco. Vamos a mirar si de pronto aquí con el comando limitada me permite sin la necesidad de generar un boceto, pues este límite, vemos que sí lo permite. En la parte de abajo también lo podría hacer. Vamos a mirar. Entonces, a veces con los bordes funciona, a veces no funciona. Dado el caso que no les funcione, ustedes lo que pueden hacer es que utilicen el comando de derivada y cuando vayan a darle limitada, no escojan los bordes, sino que escogen la curva que se generó. Entonces acá vamos a ocultar este boceto de aquí y le voy a dar en comando unida. Entonces acá eh, puedo asignar qué tan preciso puedo hacer, pues qué nivel de tolerancia puedo tener entre las distancias que hay de las superficies para poderlas unir. Entonces, para las personas que han trabajado superficies en SolidWorks, el comando limitada es el equivalente a un comando que se llama parche. En unida el comando equivalente es cocido. Entonces acá podemos controlar esos valores de precisión. Entonces en este caso pues vamos a tenerlo así con el valor que tiene por defecto. Y básicamente es un comando que solamente tiene pues una opción que es escoger, digamos, como la cantidad de superficies que se quieren unir. Entonces si le damos en muestra, entonces ustedes deben garantizar que el Solid Edge, cuando vayan ustedes a unir las superficies, les dé este mensaje. Dice, las superficies unidas han producido un sólido. ¿Desea que ese sólido se convierta en la población base de esta pieza? Entonces le decimos que sí. Entonces vemos cómo inmediatamente, si ustedes le dicen que no,
bueno, vamos a mirar la opción cuando le decimos que sí y cuando le decimos que no. Cuando le decimos que sí, pues mire que él directamente genera lo que es pues lo que es el sólido, pero si le hubiéramos dicho que sí, si le hubiéramos dicho que no, también, si le hubiéramos dicho que no, él lo que hace es que este cuerpo de sólido, pues simplemente lo pone dentro del colector de cuerpos de construcción. Es decir, nosotros aquí, cuando ustedes garanticen de que cuando ustedes utilicen este comando de unidad, diga cuerpo de sólido dentro del cuerpo de construcción, eso lo que quiere decir es que las superficies quedaron bien unidas y podemos entonces activar el comando conmutar de diseño a construcción y pues este comando pues este cuerpo de acá pasa a ser colector. Entonces ya con esto, eso queda pues un sólido completamente editable. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una medio básica con ese elemento, entonces podemos darle acá este comando. ¿Cuál es? Bueno, no. En este momento no lo encuentro. Bueno, listo, no. Dejémoslo entonces así de momento. Entonces, eso es lo que ustedes pueden, digamos, como tener en cuenta pues a la hora de generar superficie. Entonces, eh, por favor, entonces Sebastián, gracias por estar pendiente. Entonces, recuerden, entonces, generar, pues digamos, como la asistencia a través del link que Sebastián les está pasando. Nuevamente les recuerdo, Sebastián es la persona que ha sido como pues la persona encargada de generar, digamos, como todos esos espacios para comunicárselo. Sebastián, nuevamente, muchas gracias. Él es el que también ha estado cargando los videos de las capacitaciones y todo. Entonces, eh, vamos entonces a seguir trabajando con la generación de superficies. Entonces, el próximo archivo que ustedes van a abrir va a ser, ya les confirmo, que- listo, entonces vamos a abrir el archivo 302 por favor. Entonces el archivo 302 es con este comando, vamos entonces a conocer lo que serían la forma de hacer superficies con el comando por barrido. Entonces, ustedes ya saben que pues, este comando en sólidos es bastante, a veces puede ser muy complejo generar barridos desde el comando de sólidos, entonces nos podemos ayudar con los barridos de las superficies y luego pues cerrar, digamos, como pues unir, digamos, como las superficies respectivas para poder hacer, digamos, como con superficies bastante complejas. Entonces vamos a activar el comando por barrido. Entonces tiene las opciones que de barrido que se generan en sólidos. Entonces en este caso vamos a hacer trayectorias y secciones transversales de forma múltiple. Entonces le damos aquí en aceptar y entonces el primer paso, entonces nuevamente la barra de comandos es muy intuitiva, entonces aquí el primer paso es seleccionar una trayectoria, entonces la trayectoria que vamos a escoger es esta de acá. Entonces le damos en aceptar, él sigue en el paso de trayectoria porque podemos hacer ese barrido con múltiples trayectorias según las opciones que le dimos, pero le vamos a dar acá en siguiente. Y pues ya pasamos a lo que es el paso de la sección transversal. Y entonces, en este orden, vamos entonces a escoger esta primera sección. Entonces tengan cuidado con el punto de referencia que toma. Entonces le damos en aceptar, tomamos el segundo punto de referencia, aceptar, y tomamos el tercer punto de referencia y le damos en aceptar. Y le damos ya en muestra y creo que aquí generó los conflictos. ¿Qué pasó acá? Vamos a mirar si editar. ¿Qué pasó? A mirar aquí. Qué pena. Nuevamente, entonces por barrido, entonces le doy acá en aceptar, trayectoria
y tomo este boceto de acá, perdón, le selecciono, le doy en siguiente y tomo esta sección de acá, aceptar, aquí y acá. Y le damos en muestra. Tan raro que no esté generando ese sólido, ese comando. A ver, ¿qué podría hacer? Bueno, dejemos este pendiente para la clase. Sí, también es extraño. Bueno, bueno, sí. Bueno, afortunadamente usted los dio, Luz Edith, muchas gracias. Uriel, gracias también. Y Carlos, también gracias por apoyar, pues, de que realmente sí se puede dar. Entonces, pues bueno, lo interesante de haber hecho, pues, digamos, como este ejercicio era como poder hacer, pues, digamos, por ejemplo, si ustedes le dan editar definición, y empiezan a tomar los valores, digamos, como de los radios, de las curvas que hay. Pues, digamos que los resultados son bastante diferentes, pero miren que lo bueno de este comando por barrido es que se pueden hacer figuras muy complejas. Entonces, Lucedit nos comparte, digamos, como esta forma. Entonces, a lo que yo iba era que si ustedes le dan editar sección, le dan editar definición, y si le dan clic, pues cuando le dan editar definición, aparecen los valores, digamos, como de esas curvas. Entonces, y pues si los cambian, entonces pueden tener también como control de esa superficie que se vaya haciendo. Entonces, muchas gracias pues como por compartirlo. Seguimos entonces ya bueno, entonces ya el comando pues limitada ya lo conocieron, pues realmente es un comando pues bastante sencillo. La única condición que debe tener en cuenta es que debe ser una superficie completamente cerrada. Entonces, y que pues a veces puede funcionar para bordes de superficies, pero no siempre es así. Entonces, el caso de que no funcione con un borde de una superficie, lo pueden abrir. El caso de que no funcione con los bordes de una superficie, lo hacen con el comando de derivada, generan la curva y ya el comando limitada les puede funcionar. Entonces, vamos por último a mirar lo que sería el comando del BlueSur. Entonces, quiero hacerlo con este otro ejercicio, ya lo habíamos visto hace poco, pero quiero mostrarlo con este ejercicio que realmente pues, clarifica bastante lo que es este comando. Entonces, vamos a abrir el archivo 303. Este es un archivo donde pues vamos a hacer como el especie de una hombrera, por decirlo así. Pues, algo como más o menos así, o bueno, la forma geométrica que ustedes le quieran como colocar. Pero entonces, ¿cómo funciona el comando de BlueSur? Entonces, lo que yo les había dicho, entonces el comando de BlueSur lo que permite es conectar varias secciones transversales y de alguna forma poderlas proyectar sobre una curva. Entonces vamos a irlas entendiendo de a poco. Entonces vamos a activar el comando BlueSur y ustedes lo que pueden hacer es como ir activando los puntos finales de esas secciones transversales. Entonces, en este caso, pues vamos a tomar esta primera sección transversal, damos clic derecho para aceptar y vamos tomando la segunda. Clic derecho para aceptar y podemos tomar la tercera. Clic derecho para aceptar, le damos en siguiente y por último el término. Entonces tenemos esta primera superficie. Básicamente ustedes, como entonces estas curvas de alguna forma están al mismo nivel porque están conectados en este boceto, entonces digamos que no tuvimos la necesidad de, pues como de especificar una curva guía, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta por un lado, pero pues habrán casos en los que realmente sí será necesario definir las curvas guías, que por este lado vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, vamos a ocultar este BlueSur 12
y vamos a generar lo que sería otro browser. Entonces, vamos a activar el comando y va a ser bastante interesante este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de activar el comando browser, quiero explicarles algo desde lo conceptual y es, digamos, que como vamos a generar vamos a identificar un vértice para poder hacer el recubrimiento de forma, digamos, como cilíndrica de esta cara. O sea, la idea es poder hacer esa hombrera, entonces tenemos que partir desde un vértice. Ese vértice se genera desde el mismo boceto. Es decir, miren que este perfil es completamente cerrado, pero está dividido desde la mitad. Entonces aquí, ese es el vértice que pues, vamos a referenciar para poder, eh, digamos, como generar todo el recubrimiento completo de esta jaula de boceto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Entonces activamos en Blue Surf y vamos entonces a acercarnos a este borde de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como tal, él ahí está escogiendo es el borde del boceto uno. Nos estamos parando sobre el borde del boceto uno. Realmente no queremos eso, sino que nos queremos parar sobre un vértice. Entonces tenemos que acercarnos lo suficiente para que aparezca lo que es este cursor, este símbolo del mouse, para darle clic derecho y escoger lo que dice vértice del boceto uno. Y acá, cuando ya referenciemos este punto, entonces ya sí podemos entonces escoger el borde del boceto 3. Entonces vemos cómo se genera, pues cómo parte desde un vértice hasta los dos extremos, eh, pues porque al fin de cuentas se está teniendo en cuenta toda esa sección transversal, esa superficie que vamos generando. Entonces le damos en aceptar y vamos entonces a seguir conectando el resto de superficies. Entonces conectamos esta de acá, le damos en aceptar, conectamos esta de acá, le damos en aceptar y por último entonces vamos a conectar. Entonces el orden de selección de este Bluesur es bastante importante para poder definir bien el Bluesur. Entonces ahorita vamos a mirar por qué es importante ese orden. Entonces acá ya escogemos por último este vértice final. Entonces filtren con el Quicky Pick la forma de seleccionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que pues, de alguna forma no quedaron recubiertos, pues quedaron huecos en la superficie que se quería. De alguna forma vemos que también, aparte de que quedan huecos, estas curvas digamos que se sobresalen del límite que queremos definir. Entonces ahí, en ese sentido, sí es necesario definir una curva guía. Entonces, por eso, pues le vamos a dar en siguiente. Entonces, antes de darle en terminar, entonces vamos a definir cuál va a ser la curva guía. Entonces, la curva guía, en este caso, como este boceto está dividido en dos, entonces nos va a tocar definir dos curvas guías. Entonces, vamos a establecer la primera. Entonces, en este mismo orden, entonces tomamos este primer elemento, se genera un error. Eso es normal porque, pues, eh, para Solidez es muy raro poder definir toda esta superficie en solamente esta curva guía. Entonces, por eso que cuando definamos por completo toda la curva guía, vemos que ya el manto de esa superficie se acomoda a esa primera curva guía, entonces le damos a aceptar y él permite, digamos, como adaptarse a múltiples curvas guías. Entonces vamos a tomar esta segunda, se genera el error, algo que es normal, y tomamos este último y le damos en aceptar. Entonces, ya por último, le damos en siguiente, terminar y vemos cómo pues, el resultado de esa superficie es completamente diferente. ¿Cómo les fue? ¿Les pudo generar bien ese coquito, esa cascarita? Listo, gracias Juan. Al resto del equipo, ¿alguien tuvo inconvenientes con...? Listo, gracias Carlos. Listo, entonces, vamos a ver algo y es que ¿qué pasaría si necesitáramos agregarle
una sección transversal adicional a la, pues digamos como la superficie para, digamos como ser un poco más precisos a la hora de diseñar. Entonces vemos que entre esta cara y esta cara, pues hay como mucha distancia. Entonces, o más bien, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos agregar como una sección transversal más o menos aquí para que podamos levantar un poquito más la superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues vamos a agregar un boceto adicional. Entonces, en este sentido, vamos a hacer un boceto que sea paralelo al, a este plano de referencia. Entonces, le damos clic al plano de la derecha y con control T, es más, o con control front más bien, con control F. Entonces, vamos más o menos a pararnos más o menos en este punto para hacer una sección transversal un poquito más grande. Entonces, con curva definida por 3 puntos. Entonces, arco por 3 puntos. Vamos entonces a pararnos. Primero, entonces tengan mucho cuidado que pues, yo giro un poco la pieza para poder identificar cuál es el punto de intersección que se genera entre esa línea y el plano donde estoy perfilando el boceto. Entonces miren que el cursor tiene como un símbolo de un plano que está cortado por una línea. Entonces esto pues, es una intersección tridimensional que pues, va a garantizar que ese va a ser el punto de intersección que sea entre ese plano y esa línea. Entonces le doy clic acá, le doy clic aquí en el otro. Entonces miren que Solid me muestra cuál es la proyección de esa, pues, de esa intersección y ya con control H para pararme de forma perpendicular a ese pues al plano que estoy dibujando. Entonces más o menos dibujamos más o menos como entre esta curva y esta otra, y podemos colocarle un radio de 38 milímetros, más o menos. Vemos que él va a estar así. Entonces, de hecho, lo podría... Listo. Entonces le damos aquí en aceptar y le damos en terminar, ¿cierto? Entonces... ¿Cómo yo puedo agregar? Bueno, voy a hacerla de hecho un poco más grande, porque la idea es que esto quede pues un poco más parejita. Entonces no lo hagamos de 38, sino que hagámoslo de 40 podría ser. ¿Eh? ¿Qué pasa? Entonces 35. Bueno, supongamos, hagámosla de 35 para que pues ustedes puedan ver el cambio de la superficie. Entonces acá le vamos en el Blue Surf, entonces... eh, Bueno, algo que se debe cumplir es que pues, el boceto sí debe estar definido antes del Blue Surf para poderlo agregar. Entonces, aquí en este sentido, no me deja, porque no me deja alterar el orden. Mm, ¿Cómo lo hice? Espérame. Así, falla en el error debido a dependencia circular, dice la lista. Ah, ya sé por qué. Mm, Vamos, no, no me lo... listo. No, espéreme, a ver si de pronto... No sé, pero porque no me deja arrastrar el... Ah, bueno, sí, ya sé por qué no lo deja arrastrar. Básicamente es por la conexión. Voy a hacer, qué pena hacer una pequeña corrección. A ver si de pronto en ese sentido me deja hacer. Ahí sí me dejó hacerlo. Entonces, digamos que el error, bueno, a veces, digamos que los errores me gustan que sucedan en el sentido de que con los errores se aprende mucho más de cuando uno ejecuta bien el comando. Y eso pasó porque si ustedes leyeron el mensaje, él estaba hablando sobre una dependencia de conexiones. Entonces, como yo de alguna forma había proyectado conectar la intersección desde ese Blue Surf con la superficie, entonces
no tiene sentido yo conectar algo con algo que no existe. Es decir, si yo voy a hacer este boceto está primero que que el Blue Surf. Entonces, como estaban conectados entre el Blue Surf, entonces es por eso que generaba ese inconveniente al cambiarle, digamos, como de prioridad, porque estaría conectado con algo que en este orden ya no existe. Entonces, para que el boceto quede completamente definido, ya en ese orden, entonces sí podemos hacer una conexión, digamos, como entre este punto y aquí y acá. Miren que ya se sigue mostrando la intersección entre plano y recta, entonces le damos clic ahí. Entonces eso es como para que lo tengan en cuenta por si ustedes quieren que el boceto quede completamente definido. Entonces ya ustedes saben la importancia de tener bocetos completamente definidos, porque eso va a permitir mayor control sobre sobre las geometrías de los bocetos. Entonces acá vamos a editar el Blue Surf, vamos a agregar esa nueva superficie. Entonces en este caso, cuando vayamos a editar curvas guías, cuando nos devolvemos a la sección transversal y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar este punto de acá. Entonces le damos en aceptar y como tal va a generar un error, eso es normal. Entonces nos vamos a editar y lo que vamos a hacer es que nos vamos a la parte de opciones en la pestaña de avanzada. Entonces aquí en la pestaña de avanzado de opciones es donde me muestra cuáles han sido las secciones transversales y el orden en el que yo se agrego. Entonces, como en este caso el orden, por eso yo les estaba diciendo tengan mucho cuidado el orden con el que escojan las secciones transversales y los puntos significativos. Entonces vemos que acá tenemos lo que sería la sección uno, entonces tenemos la sección uno que es el punto el que es el vértice. La sección 2, la sección 3 y la sección 4. Entonces vemos que la sección 6 debe estar entre la sección 3 y la sección 4. Entonces escogemos la sección 6 y le decimos que se mueva hacia arriba entre la 3 y la 4. Entonces vemos sección uno, sección 2, sección 3, sección 4, sección 6 que está pues en ese orden, sección 4 y sección 6. Entonces le damos en aplicar y pues ya vemos que ya la sección transversal se agrega y el BlueSurf genera un nuevo resultado. Entonces le damos acá en aceptar y en terminar. Entonces vemos el nuevo resultado y podemos entonces ir agregando muchas más secciones transversales para generar resultados nuevos. Listo. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Les pudo funcionar? Entonces tenga que tener mucho cuidado, Carlos, si no la puedes reordenar, que eso fue lo mismo que a mí me pasó. Entonces de pronto estás conectando los puntos significativos no con el boceto, sino con el BlueSurf. Entonces como está conectado con el BlueSurf, entonces si tú le cambias el orden, entonces como primero fue el BlueSurf para poder conectar ese boceto, entonces si tú pones primero el boceto y luego el BlueSurf, es ahí donde va a estar la inconsistencia. Entonces trate de desconectar los puntos con el que hiciste tu sección transversal para que de pronto pueda reordenar el boceto. Entonces, bueno, voy a abrir pues nuevamente aquí lo que estaríamos para el plan de estudios de la capacitación. Entonces, vemos que como tal ver todo lo que es superficies en 2 horas realmente pues es muy complejo, no abarca el tiempo. Entonces, para mí es pues como muy importante que ustedes puedan conocer bien todas las herramientas antes de entrar directamente a un ejercicio, porque si yo hago eso y ustedes no tienen por lo menos los conceptos o las bases de qué es cada comando, realmente no van a entender lo que se hace. Entonces, ¿qué planes entonces tenemos para mañana? Entonces tenemos que para el martes 26, para mañana 26 vamos a hablar sobre las novedades CAT. Y para el miércoles, que finalizaríamos, tendríamos un tema de diseño generativo. Este tema va a quedar completamente anulado porque pues diseño generativo realmente no podríamos hacer una capacitación por el tipo de licencias que ustedes tienen. Sin embargo, pues si podemos tener un espacio para una pequeña demostración, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Les parece bien entonces si seguimos con las herramientas de modelados por superficie? Les muestro la última teoría que tenemos que hacer. Hacemos un ejercicio de una botella, o yo miro a ver qué otro ejercicio les puedo dar para que pues, podamos ver en su mayoría la mayoría de comandos. Y haríamos también hablaríamos un poco de este concepto de modelado por superficie, modelado por subdivisión, que de hecho hace parte de las novedades de la versión 2021. Y ahí podríamos hablar un poco sobre pues ya que el tiempo que nos reste, hablamos un poco sobre las novedades CAD, para que las personas que no estén con esta actualización se motiven a adquirirla, de pronto en el sentido que detecten que pues con estas novedades ustedes les va a facilitar un poco más el trabajo. Obviamente para las personas que adquirieron esta versión y de pronto no han tenido la oportunidad de conocer las novedades puedan actualizarse y tener en cuenta que pues ya estamos en la versión 2022, ya salió hace muy poco, pero pues apenas, digamos que vamos a empezar a impulsar como las ventajas que tienen las novedades, muchas sorpresas en ese sentido, pero en su momento lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tal les parece entonces esta propuesta que les hago? Entonces, quisiera escuchar a alguien y que me diga, bueno, si le pareció o no la idea o qué opiniones tiene al respecto. Entonces, no sé, ¿qué tal les parece si trabajamos así entonces para mañana? Continuamos con superficies. ¿Aló? Yo tenía una duda, Sí, cuéntame, no, Daniel. que pues pues tenía una pregunta. Estaba mirando si se podía pues proyectar una superficie desarrollada a partir de la cara de un sólido. No sé si eso se puede hacer. Una superficie proyectar una superficie desarrollada a partir de un sólido. Sí, por ejemplo, tengo un sólido y selecciono la cara de un sólido y quiero que esa cara se proyecte a otro plano como una superficie desarrollada. ¿Pero en un sólido o qué? O Sí, sea, es o como sea, pues, O sea, o sea, tú tienes un sólido, tienes una superficie y quieres proyectar esa superficie en la cara del sólido. no, o sea, tengo un sólido y selecciono la cara de un sólido y quiero que esa cara, solo la cara que seleccione el sólido, se No, proyecte como una superficie desarrollada, ya no, sea en otro plano o ahí no, mismo. el sólido no se puede proyectar. Usted proyecta de superficies, pero sólidos no. De No, pronto, sí, o sea, yo sé a qué se refiere, o sea, yo creo que se proyecte una superficie, o sea, que se cree una superficie con las dimensiones de una cara, el sólido. pero desarrollada, exacto, o sea, selecciona la cara de un sólido y esa cara se proyecta una Entonces, de superficie pronto independiente. voy a hacer un ensayo a ver si logro entender lo que me quieres decir. Voy a hacerlo con un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacerlo con un cubo. ¿Listo? Pongamos que ese es el sólido que vos tenés. Y voy a hacer el ensayo. Se me ocurre de pronto hacer esto. Y este es tu sólido, ¿cierto? Y tú quieres proyectar, pongamos esta cara sobre una superficie, ¿cierto? Entonces, Sí, vamos a definir la superficie, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una superficie en este plano. Y voy a hacer algo como esto. Algo más o menos. No, pero un spline. no me está entendiendo. O sea, me refiero a que de la cara de la cara del sólido se proyecte una superficie desarrollada. Pero cuando tú dices una superficie desarrollada, ¿a qué te refieres? No entiendo Por esa parte. ejemplo, por ejemplo, tengo una curvatura de un sólido curvo y selecciono la cara curva y de esa cara se proyecta en otro plano una superficie desarrollada de la Espérate, curva. o sea, tienes un sólido curvo. Por ejemplo, en la herramienta de desplazar, ahí a la derecha aparece la herramienta, a la derecha, donde dice desplazar, en la sección de superficies, Acá, sí. a la derecha, ahí está, esa herramienta. Superficie de chapa en bruto. Crea una superficie desarrollada a partir de las caras de modelos seleccionadas. Entonces, tú lo que dices es coger una superficie, desarrollarla y proyectarle
la cara de pues, a partir de un sólido. ¿Sería eso? Ah, Sí, que a partir del sólido se proyecte una superficie desarrollada. a partir del sólido se... mm, a partir del sólido se proyecte, pero sobre una superficie desarrollada. O sea, ya tú tienes la superficie ya desarrollada. O no? No, o sea, la superficie se crea a partir de la cara del sólido. La superficie se crea a partir de la cara del sólido. Pues mira, por ejemplo, este comando copiar te permite, por ejemplo, digamos como coger el sólido y de alguna forma ese sólido convertirlo pues como en superficie. Y ya después de ahí creo que podrías utilizar este comando para desarrollarlo. O de pronto coger esa superficie, hacer ya la superficie desarrollada y ya pues con la superficie copiada proyectarla en la superficie ya pues como desarrollada. No sé si de pronto eso con Clubes pueda como resolver tu inquietud. O sea, es decir, por ejemplo, yo aquí con copiar, yo por ejemplo tomo esta cara y pues esta cara me la vuelve pues una superficie. Entonces ya al ser una superficie ya tengo digamos como la geometría del sólido y poderla proyectar. Digamos ya con el comando proyectar y seleccionar entonces la superficie ya desarrollada. Entonces tendrías que tener en cuenta también cuáles las posiciones sobre las que vas a trabajar esas superficies para poderla proyectar. Aquí, por ejemplo, Juan Soto nos dice como, bueno, se puede con la operación limitada, se seleccionan los vértices. Sería como desplazar la superficie. No sé si eso de pronto responde a tu inquietud, Daniel. Sí, tocaría pues entrar a revisar. Sí, cualquier cosa entonces mañana nos compartes y algo los resultados que tienes y podríamos entonces con eso empezar la capacitación lista. Bueno, entonces no siento más, entonces les deseo un excelente día, entonces mañana saben que continuamos con las herramientas de superficies y finalizaríamos con las novedades de CAD, empezando por la de modelado por subdivisión, porque van muy de la mano con superficies. Entonces les deseo un excelente día y muchas gracias. Ah, bueno, por favor, Sebastián les acaba de compartir el link para las personas que no han reportado su asistencia y les deseo a todos un excelente día. Entonces, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.